Muy bien, buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en este segundo evento del Observatorio de Avances Académicos en Psicología. Es un gran honor contar con la presencia de ustedes, docentes, estudiantes, profesionales de la psicología que se han interesado en este espacio. El Observatorio de Avances Académicos en Psicología es una iniciativa de docentes universitarios que buscan revisar, ¿no? Y visibilizar también la psicología como ciencia y como profesión, valorizarla y aportar desde los diferentes ámbitos de actuación, desde la academia y desde la profesión en sí, desde el ejercicio profesional, el desarrollo de una psicología basada en principios éticos, académicos y científicos. Entonces, el día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante. Voy a estar compartiendo con David Saeteros. Este conversatorio lo hemos denominado Experiencias de Investigación y Estudios en el Extranjero. Y un poco intenta ser bastante íntimo, por así decirlo, en el sentido de compartir, ¿no? Aquellas situaciones que hemos atravesado, tanto David y yo, para poder acceder a estudios en el extranjero, para participar en equipos de investigación y desde esta experiencia motivarlos a todos ustedes a seguir un poquito también este camino que a veces parece muy difícil, muy complejo, de pronto no tan visibilizado, pero maravilloso, interesante y de mucho aporte y sobre todo necesario para poder desarrollar nuestra ciencia. Voy a presentar un poquito a David. Él es investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías de Comportamiento en Suiza. Está haciendo ahora mismo su estancia de investigación allá. Es profesor universitario asistente, investigador predoctoral en diferencias individuales y personalidad por la Universidad de Barcelona. Es orgullosamente psicólogo de la Universidad de Guayaquil y como estudiante participó siempre pues, en proyectos de investigación y de servicio comunitario. Entonces, muy recordado por todos sus maestros, su participación siempre activa en cada uno de las propuestas, ¿no? que desde la academia se hacían para que pudiera desarrollar esta pasión que siempre tuvo por la investigación. Actualmente investiga sobre la detección de rasgos de personalidad a través del procesamiento del lenguaje natural y sus intereses incluyen también la psicometría, la psicología cuantitativa, la psicología geográfica y política. Voy a poner ahí esta imagen, no sé si la recuerda David. Eh, la rescaté por allí de los informes, de algún informe. Y las quería compartir para ver un poquito todo tu recorrido, ¿no? El salto que ha Sí, tenido sí, David desde allá, el 2019, cuando estábamos haciendo trabajo de campo. Ahí estábamos en Quito, en el Centro de Adolescentes Infractores. De hecho, es la única foto que tengo de esa actividad de sí. campo que fue tan intensa. Y ahora, en el 2024, hace poco yo, mientras revisaba algunos investigadores en LinkedIn, pues tuve esta hermosa anécdota, ¿no? De encontrarte allí dentro de los investigadores que están haciendo propuestas interesantes en el campo de la psicología. Entonces, al comienzo vi así la foto y dije, a ver, yo lo conozco. Entonces, acá, ¿cómo ha sido el camino de David desde la carrera de psicología en Guayaquil, con todas las complicaciones que tiene hacer investigación y prácticas? Y llegar luego pues a uno de los institutos de investigación tan reconocidos como es el que te encuentras ahora en Suiza. Entonces voy a dejar con esta primera presentación a David para que nos comente un poquito dos cosas, principalmente cómo ha sido su proceso de admisión, de ingreso a las universidades pues, que son reconocidas en el campo de la investigación en psicología, y luego cómo ha sido tu experiencia formando parte de estos equipos, ¿no? Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y bienvenido. De acuerdo. Bueno, sobre todo darte gracias a ti, Nadia, por la invitación.
Supongo que, como ya has presentado antes, hay todo un trabajo detrás de todo este grupito que se va armando de psicólogos. Nada, simplemente eso, darle las gracias y a ver que podamos aprovecharlo esto al máximo. Simplemente decir que veo algunos nombres que conozco en los participantes, bueno, darles un saludo especial, pero nada, eso. Eh, vale, entonces comenzar diciendo que me parece que nadie ha hecho una presentación que hace bastante justicia a un poco al recorrido que he hecho, ¿no? Simplemente añadir que todavía no soy doctor, todavía no soy PhD, porque lo ponía ahí soy máster, pero eventualmente si todo sale bien para mitad de julio, bueno, para mitad del 2025 sacaré mi doctorado. Em, y entonces, ¿cómo es que yo llego hasta aquí, bueno, eso, hasta mi doctorado, donde teniendo una historia, en particular en Guayaquil, donde la investigación en psicología quizás no sea una opción de las primeras que te viene a la cabeza cuando estás haciendo la carrera, ¿no? Entonces, básicamente empezó bueno, mi interés en la investigación viene de antes de hacer psicología hice un poco de filosofía y desde ahí me introdujeron a la investigación, me pareció fantástica y entonces siempre he intentado buscarla. Y entonces, ¿cómo se logra hacer el salto de Ecuador o cómo logro yo particularmente hacer el salto de Ecuador a España, de Ecuador a Europa? Que es básicamente a través de un máster. O sea, la puerta de entrada más evidente al mundo de la investigación es a través de los másters que ofrecen muchas universidades. Y entonces hay dos universidades en particular que son muy buenas en técnicas de investigación, en metodología de investigación, que es la Universidad de Barcelona y el máster que hice yo. Si buscan en Internet el máster en investigación en cognición y conducta, es el máster que yo hice. Es un máster muy, muy bueno. No me pagan por hacerles propaganda, pero es un máster muy, muy bueno porque te ofrece técnicas te ofrece básicamente, cuando tú estás leyendo un artículo científico, te encuentras con una parte que es la metodología, que muchas veces la gente se pone a hablar un montón de cosas, de análisis factoriales, análisis de componentes principales, regresiones, multinivel, eh, sí, regresiones de efectos mixtos y etcétera. Y tú dices, bueno, ¿de qué me está hablando exactamente? Y entonces estos másters te enseñan toda esta metodología que al final luego vas a poder aplicar a tu pregunta de investigación. Entonces la Universidad de Barcelona es una de estas y luego la Universidad Autónoma de Madrid ofrece un máster también muy, muy bueno. Yo diría que es un poco más cuantitativa, un poco más centrada en la estadística y esto, que la de Barcelona, mientras que la de Barcelona te ofrece un espectro mucho más amplio, ¿no? Básicamente te ofrece 3 itinerarios, que no son los típicos de organizacional, clínica y educativa, sino de diferencias individuales, aprender todo lo que es lo que está detrás de la violencia, factores psicológicos que influyen en las decisiones políticas, en las decisiones de vivir en un lugar, geográficas, bueno, un montón de cosas más, los factores que influyen en la violencia. Luego está la psicología cognitiva, que es toda la que está detrás sí, llamémosla cognitiva, que estudia todos los procesos de las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, y te enseñan un montón de cosas sobre las técnicas que se utilizan actualmente para estudiar el cerebro, el funcionamiento del cerebro, las actividades cerebrales. Y finalmente está la que parece más hippie, se podría decir, que es la de primatología, que estudias a los animales, básicamente, especialmente a los primates, pero también tengo compañeros que hicieron estudios con elefantes, etcétera, para de allí sacar como bases mucho más o cosas que compartimos con los animales en términos psicológicos. Eh, sí, hay todo un estudio incluso de personalidad en lobos marinos, una cosa así. Entonces, son cosas muy, muy interesantes
que quizá nunca se nos pasan por la cabeza, pero que cuando te empiezas a meter en el ambiente, empiezas a dar cuenta que son posibilidades, ¿no? Y que pueden interesar. Entonces, yo fui a Barcelona en el 2020, plena pandemia, vamos, eh, para sacarse la visa y tal fue relativamente fácil, pero claro, el financiamiento y todo esto, pues cada cual tendrá su historia, ¿no? A mí en particular, pues esto, lo haces de la forma más dura, se podría decir, que sacando un crédito y que te va a acompañar durante algunos años. No es la que yo recomendaría, pero a falta de otras opciones, muchas veces es lo que toca. Entonces, para el máster no es muy fácil conseguir becas. O sea, España y Europa en general no tienen muchas becas para másteres en investigación. Tienen un montón de becas para másteres en otras cosas. En psicología más aplicada, o si te vas a meter a la industria, por ejemplo, o la empresa, hay empresas que te ofrecen becas. Pero para la investigación no existen becas a nivel de máster. Lo que sí ocurre después es la beca que obtuve para hacer mi doctorado. Entonces, estas becas, más que llaman las becas, se llaman contratos y son concursos que tú haces para conseguir estos contratos. Eh, Se ofrecen a distintos niveles, ¿no? El gobierno de España ofrece unas becas que se llaman las CFPU, que básicamente es formación de profesorado universitario. Y luego está a nivel de Cataluña, por ejemplo, que es la provincia donde yo estoy. Ellos también ofrecen sus becas. Esta es la AGAUR, por si quieren buscar. Y luego está cada una de las universidades. Cada una de las universidades ofrece también becas porque tienen un monto que lo destinan para investigadores predoctorales. Y entonces, el caso aquí es que para conseguir una beca de estas, lo primero que tienes que hacer es conseguir un director de investigación. Si no tienes un director de investigación, no puedes conseguir esta beca, porque ese es el que te tiene que poner el sello de garantía, como el visto bueno. Y la única forma de conseguir un director de investigación, al menos desde mi punto de vista, es haciendo el máster y conociéndolos allí, como en el campo de batalla. Porque piensa que es una persona con la que vas a pasar 4 años de tu vida investigando y, um, sí. Eh, y entonces tienes que saber cómo ellos funcionan, tienes que saber si hay compatibilidad entre los dos, tienes que saber si sus intereses de investigación son los mismos tuyos, y etc. Entonces, yo diría eso, o sea, la vía más importante o la vía más efectiva para llegar luego al doctorado es a través del máster, siempre. Y si tienen la oportunidad de hacer un máster, desde luego es también un ponernos al mismo nivel, porque en España la educación en investigación y la educación en psicología está bastante avanzada en comparación con nuestro país, pero estos másteres sirven precisamente para eso, para un poco igualarnos al nivel. Desde luego, el primer día del máster, cuando yo estuve, una de las primeras preguntas que nos hicieron los profesores fue: ¿quiénes saben programar en R, en Python, en Java, en cosas de estas? Son lenguajes de programación, eh, pues esto, lenguajes computacionales. Y claro, había muchos de mis compañeros que alzaban la mano, compañeros de Italia, compañeros de España, compañeros de Alemania, del norte de Europa, algunos del norte de Norteamérica. Y muchos alzaban las manos y era como, bueno, yo ya tengo cierta experiencia con esto, yo ya lo puedo hacer. Y claro, luego estábamos otro grupito que éramos los que veníamos de Latinoamérica o los que veníamos de algunos países de Asia, como India, por ejemplo, que decíamos, es que no tengo ni idea, no sé. Y claro, te ves en una desventaja muy marcada y las preguntas de investigación que te puedes hacer y las propuestas de investigación que puedes hacer y cómo también te presenta finalmente a un posible director de tesis, un posible director de doctorado, también son distintas porque las cosas que tú puedes preguntarte dependen de las metodologías que tú conozcas. Y bueno, básicamente esto, que lo mejor que pueden hacer es hacer un máster para conseguir todos estos conocimientos así intensivamente y luego ya hacer el salto al doctorado. Entonces, esto, yo creo que es lo más importante. Desde luego,
el doctorado es un, ¿cómo decirlo? Un commitment, es un compromiso que tienes que hacer con la academia, con tu tema de investigación, con el grupo de investigación al que vas y con tu director de tesis. Eh, y no es fácil, o sea, hay días muy, muy duros, hay días que te preguntas si quieres dejarlo todo y, y yo creo que el mejor antídoto para eso es desde los que están interesados en investigación, desde ahora preguntarse qué es lo que realmente me interesa a mí investigar, porque son horas y horas que le vas a dedicar y si te pones a investigar un tema que no te agrada, y esto sirve también para el trabajo de tesis de final de carrera. O sea, si te pones a investigar algo que no te agrada, pues no la vas a pasar bien y al final te terminas rindiendo. Y es un esfuerzo de tiempo, de dinero, que igual se va a perder. Entonces, algo súper importante es que la investigación no es para todos, con un montón de cosas, pero, pero los que realmente y las que realmente sientan que se llaman a la investigación, que sepan que se puede investigar de todo y que hay que encontrar el nicho de... Entonces, no sé, hasta ahí más o menos la primera parte de todo el proceso de admisión, de lo que tienes que tener en cuenta y tal. No sé si hasta aquí quisiera nadie intervenir o hacer alguna acotación. Y si no, pasamos a la experiencia que he tenido yo en los dos grupos de investigación en los que he estado. Sí, gracias, David. Bueno, como mencionaba al inicio, aquí hay compañeros, bienvenidos nuevamente, docentes, psicólogos, ¿no? Ya graduados y estudiantes de psicología. Y algo que decías es muy importante, el tema de las brechas en el sistema educativo. Y una de las cosas que queremos promover precisamente con el observatorio es eso, ¿no? Que nos pongamos un poco más a tono con todas estas temáticas que acá todavía nos suenan como algo muy raro, muy... bueno, ¿para qué voy a aprender yo programación? Voy a ser psicólogo. Y luego vas a otros contextos y te das cuenta de que sí era necesario, bueno, dependiendo de la afinidad con el tema de investigación. Entonces, yo creo que es muy importante esta primera experiencia que has comentado y que nos motiva a todos pues a estudiar más, ¿no? A ponernos, a actualizarnos y a mantener ese nivel que necesitamos para estos procesos de admisión y de becas. Sí, quería preguntarte un poco lo de las cartas de presentación. ¿Cómo te vendes, por así decirlo, para obtener una beca o una admisión? Porque muchas veces, como tú dices, es un poco difícil conseguir las becas, pero sí es posible ser admitidos en universidades públicas que tienen unos costos, pues, bastante buenos, por así decirlo, sobre todo, por ejemplo, en Andalucía, que vamos a hablar un poco de ese caso ya mismo. Pero es muy importante allí poder acceder y cómo es este proceso de presentarte, ¿no? Ante la universidad, de hacer estas famosas cartas de motivación o de presentación. ¿Has tenido algo de experiencia en eso que nos podrías recomendar? Y también decirle a quienes están participando que pueden dejar sus preguntas acá en el chat, vamos a estar contestándolas. Ok, ok. Buena pregunta, lo de la carta de presentación. Yo he tenido que hacer dos. La primera para entrar al máster y la segunda para el doctorado. Me parece que no he tenido que hacer otra más. Igual para venir aquí a Suiza tuve que hacer otra. Pero esa fue muy fácil. Las dos primeras, y ahora explico por qué fue muy fácil. Es que las primeras son, o sea, las cartas de presentación simplemente es decir, por ejemplo, en el máster fue así. Tú abres la página del máster y ofrece los objetivos del máster. Entonces tú los lees uno a uno y dices, ¿de acuerdo? Esto calza con lo que yo quiero. Entonces lo que haces es prácticamente coger los objetivos del máster y adaptarlos a decir básicamente, esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Lo que el máster está poniendo exactamente en la página. Entonces, evidentemente, no es el caso 100%, o sea, el solapamiento a veces no es completo, pero es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me sirvió. Pero lo cierto es que, además de presentarte con esa motivación en el que el solapamiento es casi completo, debes también presentar evidencia de tu trabajo. O sea, básicamente es de lo que has hecho.
Entonces, ¿qué has hecho en investigación? Entonces, si lo único que has hecho en investigación es igual el trabajo de final de grado o el trabajo de tesis del pregrado, tendrás menos posibilidad de hacer una muy buena presentación. Entonces, eh, pues eso, que hay un montón de oportunidades alternativas, extra, vamos a llamarlas así, extracurriculares, que igual no te suben la nota de nada, de momento, no te suben porque a veces estamos como muy acostumbrados a decir, quiero subir mis calificaciones, lo que me interesa es sacar un 10 y tal, y bueno, lo importante es que aprendas, la verdad. Entonces, estas experiencias de investigación, por ejemplo, la que me hizo gracia la foto que mostraste, Nadia, esa de allí, pues técnicamente me parece a mí que no estaba suscrita a ninguna asignatura, o sea, simplemente fue como por amor al arte. Fuimos allí e hicimos lo que veíamos que podíamos hacer. Entonces es eso, o sea, si tienes algunos proyectos, yo por ejemplo tenía uno contigo, tenía uno con José Rodas, tenía otro con María Fernanda Jara. Entonces fueron al menos como mis tres, sí, sí, mis tres eh, puntos fuertes en el momento en el que presenté. Y luego, para acceder al doctorado, también tenía la investigación que estaba haciendo en el máster, pero luego también hice una investigación adicional con una empresa de eventos que quería saber qué elementos en la organización de un evento tienen un mejor impacto en el bienestar emocional. Entonces, querían hacer, porque aquí allí en España es muy curioso que hay toda una carrera para desarrollar eventos. No sé si en Ecuador esto ya ocurre, hasta donde yo sé no, pero hay toda una carrera para esto. Entonces, la gente también está interesada por lo que funciona científicamente o lo que se ha comprobado científicamente. Y eso, entonces como que presentas varias cosas y básicamente en lo que tú has hecho hasta ahora se manifiesta tu motivación. O sea, si vas como, sí, sí, es que yo quiero, y vas ahí con, voy a decirlo así como muy guayaco, ¿no? Pero vas con toda la labia del mundo, pero claro, eso a la gente no le dice nada. O sea, lo que necesitamos ver es qué has hecho exacto, qué recorrido, qué trayectoria tienes. Evidentemente, para nosotros, para Ecuador, es muy limitado porque las opciones de investigación son así, tal cual como hemos dicho hace un momento, ¿no? Por amor al arte. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay paga, como lo podría haber, por ejemplo, en Europa y así. Pero bueno, que son experiencias que vas acumulando y que puedes utilizar en tu currículum o en tu carta de presentación. Y luego ya para venir a Suiza, por ejemplo, fue muy sencillo porque, claro, el doctorado te exige, pues trabajas 40 horas a la semana en esto. Entonces, el doctorado te exige que vayas a congresos internacionales, que vayas a congresos también nacionales, que tengas artículos publicados, etcétera. Entonces, ya tú puedes utilizar todo eso como un apalancamiento para eso, para presentarte y decir, estoy motivado por esta pregunta de investigación y quiero explorar. Y una cosa más, porque por el comentario que hiciste al inicio, que es verdad que esta brecha es muy significativa. Y yo me acuerdo mucho que para el trabajo de fin de grado que hice en Ecuador con José Rodas y María Fernanda Jara, tuve que aprender de estadística. Estadística que habíamos visto un poco contigo en segundo semestre, pero, pero tuve que meterme allí y embarrarme. Y claro, como en mi carrera no había estadística técnicamente como asignatura, claro, fue un aprendizaje autodidacta ahí al máximo. Eh, Esto es súper importante, porque a veces, claro, todo el mundo piensa en psicología, vas porque huyes de los números, pero el paradigma actual de psicología científico y el científico realmente de peso es netamente cuantitativo. Entonces necesitamos saber de estadística, necesitamos saber de lo que es una correlación. Esto, por ejemplo, para los estudiantes de grado de aquí de España, en general de Europa, es conocimiento básico. ¿Qué es una correlación? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es una significancia estadística? Cosas de estas. Y luego también te sirve
para que cuando leas los artículos científicos te enteres realmente de lo que te están contando. Entonces, no solamente sirve para los que se quieren dedicar a investigación, sino que el que quiere llevar su práctica clínica, ¿cómo sabe que una técnica clínica es realmente buena? Ha sido realmente soportada por la evidencia o demostrada por la evidencia científica. Si no sabe leer los artículos científicos, si no sabe leer, distinguir entre cuál es una metodología buena y cuál es una metodología que no funciona. Entonces, nada, que hay que estudiar estadística. Sí, bueno, que no suene a publicidad de mis asignaturas, pero sí, bueno, y también en el tema de metodología cualitativa y métodos mixtos, también hay ahí todo un mundo que tenemos que ponernos al día, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ha sido voy a leer un comentario, igual esto es un conversatorio más que nada, así que es muy importante todos quienes estén participando. Bueno, Urias ha saludado a todos. Hola Urias, profe también. Manuel, buenas noches, un placer encontrarnos en este espacio académico. Manuel Capela también, profesor. Ahí estamos. Camila dice, por eso es que nos recomiendan en la universidad salir con al menos un artículo publicado. Normalmente en investigación no nos permiten referenciar trabajos de grado y por eso nos recomiendan publicar artículos. Supongo que porque tienen este prestigio, ¿no? Pasado por la revisión, todo al momento de publicar en una revista. Sí, ¿no? Es un poco lo que ha mencionado David, no solamente decir quiero, sino demostrar que ya has hecho algo y salir con tu trabajo de titulación, hacerlo bien y que sea publicable, obviamente pues suma en esas cartas de presentación. Sí, Sí, muchas sí. gracias, Camila. No sé si quieres comentar algo de eso. Igual y avanzamos hacia cómo han sido tus experiencias en los grupos de investigación. Y bueno, si se puede Vale. vivir de investigador también, ¿no? Como de la paga y demás, que Ya, es ya. bonito investigar, pero también hay que hablar de cómo sobrevivir después, ¿no? En todo este espacio. Sí, sí. Em, vale. Sé que es una pregunta un poco compleja esa última, pero bueno. Vamos con la experiencia de los grupos de investigación. La verdad es que, bueno, hay dos mundos, ¿no? El primer mundo es el de Barcelona, mi grupo de investigación de Barcelona, que para los y las interesadas se llama el Grupo de Diferencias Individuales, el Laboratorio de Diferencias Individuales de la UB. Entonces es ID Lab V, lo pueden buscar en internet y van a ver todos los investigadores que estamos allí, las publicaciones que hemos hecho y las líneas de investigación que estamos explorando. Y la verdad es que es muy enriquecedor. O sea, mi experiencia en Barcelona, al menos desde un punto de vista profesional y académico, es gente muy buena metodológicamente hablando. Es gente que también tiene la palabra en inglés es insights, ¿cómo decirlo en castellano? Como las preguntas que se hacen o las conclusiones a las que llegan son son muy agudas. Te das cuenta que hay gente que cuando trabaja intelectualmente se lo piensa muy bien. Y entonces, por ejemplo, a mí me parece súper enriquecedor porque yo he presentado mi tesis, mis avances de tesis frente a ese grupo y me han hecho unos comentarios muy buenos, me han hecho redirigir mis esfuerzos de investigación y afinar un montón de cosas que esto. Entonces, aprendes muchísimo y, y luego, desde luego que también te das cuenta de que al inicio siempre está el síndrome del impostor, ¿no? Dice, bueno, yo no soy suficiente, no sé qué hago aquí, se van a dar cuenta de que yo aquí no pinto nada. Pero luego poco a poco te vas dando cuenta de que incluso piden tu opinión, ¿no? Y de que incluso te escuchan cuando tú das la tuya. Porque luego pues vamos teniendo estudiantes de máster, que también teniendo también estudiantes de máster, que ya también a nosotros los doctorandos nos toca guiar un poco. Y, y eso. Te vas dando cuenta de que, mira, pues yo estaba en ese lugar exactamente, completamente despistado, y ahora soy capaz de darle algunos toques también inspirados en tu propia experiencia. Entonces, eso por un lado, pero es importante también, la parte académica está dicha, pero luego hacer un inciso más en la parte académica.
a veces los investigadores están muy concentrados en sus propias carreras. Y me pasa a mí también, pero me pasa a mis supervisores, por ejemplo, y tal. Entonces, tenemos que encontrar, y eso no es malo técnicamente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que a veces, si tu interés de investigación no se solapa completamente con el interés de investigación de tu director, muchas veces te vas a encontrar completamente eso. Porque claro, él está en sus cosas, o ella está en sus cosas, y tú estás allí como, oye, ayúdame con esto, pero el director tiene otras cosas en mente, ¿no? Entonces, hay que procurar tener en todo momento ese solapamiento y si no hay, como me ocurre a mí, por el momento en que hice el switch a procesamiento del lenguaje natural, que es una técnica mucho más computacional para estudiar personalidad, mi profesor de tesis como que empezó a decir, oye, pues esto no te puede ayudar yo mucho. Pues lo que haces es añadir una figura de co-supervisor. Entonces pedí a alguien del departamento de matemáticas de la Universidad de Barcelona también. Y entonces ahora tengo dos supervisores, con uno hablo de psicología y con el otro hablo de técnicas de procesamiento del lenguaje. Y eso fue la mejor decisión que he podido tomar. Vale, entonces eso es lo académico y lo profesional. Pero en lo personal también necesitas tener y encontrar un lugar en el que te sientes a gusto. ¿Y con eso qué quiero decir? Nosotros, como venimos de una cultura, pues eso, eh, tropical, por decirlo así, una cultura súper familiar, súper amiguera, etcétera. Yo, por ejemplo, aquí en Suiza ya, me quiero salir corriendo, o sea, quiero volverme a Barcelona, pero ya mañana, porque el carácter suizo es muy cerrado, pero muy, muy cerrado. Es muy difícil hacer amigos, es muy difícil eh, encontrar ese nicho, incluso entre los colegas del trabajo, como, bueno, pero incluso el humor que se tiene. Yo trabajo, normalmente los suizos no hacen doctorados porque los suizos están, o sea, les encanta hacer dinero, por alguna razón. Y la academia no es un lugar para hacer dinero, a esto hay que decirlo. Em, o no hacer mucho dinero, pero esto entonces estoy rodeado de alemanes, pero es lo mismo. Los alemanes, toda Europa del Norte, es como muy fría, muy, muy, muy cerrada, muy... Entonces, a mí personalmente me gusta mucho, pese a esto, los climas más mediterráneos, que son súper abiertos y el choque cultural, aunque existe y es real, eh, es mucho más llevadero. Y luego te adaptas súper rápido. Y eso, eso. Entonces, eso también es súper importante. Con todo, yendo un poco hacia el tema económico, de esto sí ofrece buenas salidas económicas, vives bien. O sea, el sueldo es bueno, te alcanza para todo lo básico y para ahorrar dependiendo de tus hábitos de consumo. Te alcanza también para, bueno, pues eso, eh, cada uno tendrá sus hábitos de consumo, pero la cuestión es que en academia es difícil crecer, ¿cómo decirlo? Crecer en poco tiempo. Entonces, la pirámide de crecimiento, ¿cómo decirlo? A ver, la jerarquía está como súper, tiene una pendiente muy, muy marcada. ¿Eso qué quiere decir? Que para subir tienes que hacer mucho, mucho esfuerzo. Entonces, conozco gente que trabaja todos los días, incluyendo sábados y domingos. Y no trabaja 8 horas, trabaja 10, 12 horas, una cosa así. Entonces, claro, planteate tú si ese es tu estilo de vida. El mío, desde luego, no lo es. Entonces, pero para subir en academia, para llegar a un buen sueldo, en el que puedes decir, oye, estoy súper bien, pasan años, pasan muchos, muchos años. Tienes que trabajar muchas veces, no solamente en academia, sino también en administración, que son estos puestos en la universidad, que la universidad los necesita también para funcionar, que, qué sé yo, gestionar estudiantes de doctorado, gestionar admisiones, cosas de estas. Entonces, eso. Simplemente para decirlo, bueno, en toda su completitud, la academia es un mundillo con sus pros y sus contras, y de nuevo viene el tema de la motivación. Si estás motivado, pues no importa el contra que tenga, lo vas a hacer muy bien y lo vas a disfrutar.
Y luego tienes la opción, por ejemplo, del doctorado, que esto está moviéndose mucho ahora y que a mí particularmente me interesa, que es el salto que puedes hacer de la academia a la industria. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, en el que tengo un estudio muy profundo, se podría decir, de personalidad en psicología, y lo combino con técnicas computacionales, pero luego también técnicas de análisis de datos y etcétera, encontrar trabajo en la industria, por ejemplo, en industrias tecnológicas que a mí me interesan, como tuvimos una charla de Amazon que nos vino a hablar de Alexa, por ejemplo, de cómo funciona, porque también Alexa tiene todo un proceso de investigación detrás de Google, también tiene unos programas de investigación para cada uno de sus productos. Y entonces necesitan psicólogos, porque esto se vende a personas y necesitan saber cómo funciona. Y entonces necesitan psicólogos y necesitan gente preparada en cosas más técnicas de tecnología. Y entonces, si tienes estas dos cosas, incluso si tienes simplemente la primera, hay una carrera ahora que está muy de moda que es el People Analytics, que es utilizar bases de datos muy, muy grandes para estudiar conclusiones sobre personalidad. Por ejemplo, esto de Spotify que te saca al final del año de tus canciones favoritas y tu estilo tu estilo de música, lo que has venido escuchando y tal, pues todo eso está documentado por ciencia y por ciencia psicológica. Entonces, estos trabajos en tecnología pagan súper bien, el doble o el triple de lo que te pagan en academia. Y en academia, ya te digo que no te pagan tan mal. Entonces, se te abre un mundo, se te abre un mundo de posibilidades y lo que tienes que hacer es saber moverte bien, otra vez escuchando tus motivaciones, tus intereses, tus deseos, pero es eso, es eso. Sí, muchas gracias, David. Bueno, un poco lo que has comentado, ¿no? Trabajar en equipos de investigación. A nosotros que somos un poco individualistas, ¿no? Más bien no tenemos esta cultura de trabajar juntos. Ahora mismo en Ecuador estamos, este año fue el segundo encuentro de investigadores en psicología y nos damos cuenta que nos falta muchísimo esto que ya, como se hace investigación en grupos, ¿verdad? Donde los compañeros te dan ideas, te plantean nuevos temas o te aportan, ¿no? Como una luz allí, cuando ya uno ve todo oscuro, como que ya no tienes salida para lo que estás investigando y los compañeros vienen a ser pues de Mm, apoyo. Yo creo que eso que has dicho es importante y en la academia, ahora mismo en la universidad, para quienes están estudiando o también para profesionales, es importante abrir estos espacios, ¿no? De participar. Acá mismo en la Universidad de Guayaquil tenemos los semilleros de investigación que están ahí como nombre en la normativa, pero muy pocos se animan. Y como tú lo dices, revisando las motivaciones, cada uno puede ir haciendo este camino, dando estos pasitos y llegar, ¿no? Hasta donde se lo planteen, hasta donde quieran, como ahora tú mismo estás en este espacio. Y lo otro es que, bueno, sí, ser investigador también es una oportunidad, también es un perfil de salida dentro del campo o de la formación de la psicología. A veces nos centramos mucho solo en la práctica profesional, pero también hay estos otros espacios de la academia de la investigación. Y como lo mencionas muy bien, yo estuve en el 2019 también en un congreso donde la gente hablaba mucho de vincularse con la empresa, ¿no? Que en la empresa privada necesitan muchos psicólogos ahora mismo con todo el tema de los perfiles de personalidad, los análisis de datos. El problema es que hay psicólogos, que de hecho muchos de ellos están en situación de desempleo, pero que no han avanzado, básicamente porque no han avanzado hacia estos otros estudios ya en el campo de la investigación, ¿no? De las metodologías de la investigación y todo lo que nos aporta. Muy bien, vamos a escuchar un poquito, voy a leer un comentario más ujú. Sí. y continuamos con ya el cierre, algo más que nos pudieras comentar, motivar y luego yo también voy a hablar de algunos elementos de la admisión. Manuel dice, interesantes experiencias, abre preguntas para otros diálogos más adelante. ¿Qué es la psicología científica? ¿Para qué se utiliza el conocimiento que se produce? ¿Verdad? ¿Cuál es el rol de quienes investigan en nuestras sociedades? A más de ganarse la vida y ganar estatus, a veces también hay costos en la salud, ¿no? Lo que decías ahora mismo, el tema de no tener
como mucho espacio para socializar allí. Un trabajo muy loable y necesario, claro que sí. ¿Querés comentar un Sí, poquito este mensaje y luego ir cerrando no, ya, ¿no? no, Con totalmente de acuerdo, pero entiendo que la intención del mensaje es que como que se apunte esta pregunta para una siguiente reunión del observatorio, ¿no? Y me parece que son diálogos que necesitamos tener. ¿Qué es esto de la psicología científica? Existen otros tipos de psicologías en qué se parecen, cómo puede contribuir una hacia la otra, porque yo ahora estaba pensando que tengo un compañero en el despacho que también es ecuatoriano, viene de la Universidad de Ambato, y me dice, y me cuenta que, claro, allí, a ver, ¿fue en Ambato? No, fue en Quito. Él hizo su psicología en la Pontificia. Y la hizo quizá, él sacó el título 4 años o 5 años antes que yo. Entonces, bueno, hay una diferencia de tiempo, pero evidentemente sus clases tenían un énfasis muy marcado en el psicoanálisis y en partes de la historia de la psicología que poco a poco se han ido dejando atrás. Y creo que este diálogo es importante porque en Ecuador y en Latinoamérica todavía existe esta, muy fuerte, ¿no? Esta tipo de psicología, vamos a llamarlo, aunque técnicamente no es así. Pero yo creo que es importante que exista este diálogo entre una psicología más científica y una psicología eh, que bebe más de una corriente filosófica, porque es el diálogo de toda la vida entre la teoría y la práctica, la teoría y la técnica, mejor dicho. Y es que la psicología científica con todos sus eh, ¿cómo decirlo? Beneficios, también tiene limitaciones y muy importantes. Eh, bueno, hay artículos y esto, de hecho, una experiencia que tenemos mucho en los grupos de investigación es algo que le llaman el Journal Club, en el que básicamente tú traes un artículo que te ha gustado mucho, lo presentas a tu grupo y todo el mundo, no es un artículo tuyo, es un artículo que has leído. Y uno de los artículos que presenté es de un autor que se llama, se me ha ido el nombre ahora, Thomas Mell, pues bueno, es un autor es un autor, ahora lo pongo aquí en el chat, por si a alguien le interesa, creo que es este, Paul Mell, algo así, con 12 o con una E. El caso es que él presenta una crítica muy dura hacia la psicología cuantitativa, pero no para destruirla, sino para decir, vamos a superarla y vamos a mejorarla dentro de la psicología cuantitativa científica también. Y, y nada, simplemente eso, el diálogo que debe existir entre la filosofía, creo yo, y la psicología que bebe más de esa tradición, como es el psicoanálisis, como es las posturas humanistas, etcétera, con la psicología actual, es de nosotros presentamos teorías y nosotros las contrastamos. Pero no se puede tener una psicología en la que lo único que hagamos es, desde mi perspectiva, hay otras perspectivas, ir desde los datos a construir teorías, porque muchas veces los datos engañan. Y los análisis que haces de los datos también te pueden producir teorías que no están allí. Pero como se agrupan bien o porque los datos lo dicen, pues concluyes que es así. Y es que el esfuerzo que hay que hacer es más bien de arriba hacia abajo. Tienes una teoría y la demuestras. Y no tienes los datos y, venga, me invento cosas. Entonces, eso. Muy bien. Una última pregunta. Pedro Molina dice, ¿crees que podría ser desafiante adaptarse a este cambio de enfoque, es decir, incorporar la tecnología y los análisis de datos en la psicología para quienes están interesados, ¿no? En incluir todo el tema tecnológico en los estudios de la psicología? Ok. Creo que podría ser desafiante para ellos adaptarse a este cambio de enfoque. Con las tecnologías. Sí, sí, por el tema cuantitativo que hablábamos antes. Pero yo creo que ahora por ejemplo, en el tema del procesamiento del lenguaje natural, que, bueno, estoy seguro que muchos de ustedes utilizarán el ChatGPT, si no a diario, pues al menos una vez a la semana. Todo esto está potenciado por técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Y el salto cualitativo que ha habido entre las técnicas que se utilizaban antes,
que eran muy complicadas de entender a las que existen ahora, que son realmente muy intuitivas, es brutal. Y por eso la curva de aprendizaje no es tan marcada. O sea, la puedes aprender muy fácil, muy rápidamente. Eso va a durar muy poco tiempo, porque también hay una producción espectacular de conocimiento. Es una avalancha de estudios que se están produciendo a cada momento en este campo y puede llegar a ser un poco, sí, abrumador. Pero yo lo que pensaría es que en grado lo importante de momento es manejar muy bien las técnicas metodológicas cuantitativas comunes que ya todos conocen o que se deberían conocer, como es ahora la estadística, estos análisis que hemos hablado antes de comparación de medias, de cómo se interpretan bueno, cómo se entienden los descriptivos, cómo se entiende una correlación, cómo se entiende una regresión y pues, otros detalles. Porque luego el Machine Learning también utiliza estos conceptos, pero potenciados. Algún profesor nos diría, esto es, por ejemplo, hablando de algo que se llama modelos de ecuaciones estructurales, esto es una regresión, pero con esteroides. Muchas de estas cosas son como estadística, pero con esteroides. Entonces, que nada, que ir de la base y hacia arriba. Listo, muchas gracias, David. Palabras para cerrar para los compañeros, todos los participantes que están acá. Un discurso motivacional ahí. Sí, Eh, ah, sí, 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 que te escuchamos. sí. Bueno, no sé. Yo creo que es un poco lo que decía antes, o sea, la investigación es para la gente que le interese, para que le apasione, que le guste, porque es un camino difícil, pero como lo será la psicología organizacional o la psicología clínica, o sea, todas las ramas del conocimiento tienen su sacrificio. Entonces, los que quieran dedicarse a investigación como carrera, porque esto también es algo importante, todos debemos saber algo de investigación al menos para poder entender las producciones de nuestra ciencia. Los que quieran dedicarse a eso, pues busquen un tema de investigación que les guste mucho, pónganse a leer, confirmen con esa lectura que les guste y para adelante. Contacte también con profesores que ya tengan proyectos de investigación en marcha, porque nos hacen falta manos y además porque en ese, ¿cómo decirlo? En esa interacción van a aprender muchísimo. O sea, tenía un profesor que me decía, yo he aprendido más de psicometría tomando cafés que leyendo libros, tomando cafés con la gente adecuada. ¿Verdad? La gente adecuada. Suena un poco elitista, pero es como tomando café, pues eso, con el profesor de tal, con el profesor cual. Y es eso. O sea, que un poco por ósmosis, por meterte ahí en el ambientillo, pues se te van a ir pegando cosas. Y, y pues eso, buscársela como hacemos siempre los ecuatorianos, nos la buscamos y al final, pues eso. Hay muchos ecuatorianos, he conocido muchos ecuatorianos aquí fuera haciendo investigación. Y siempre me gusta saber que hay más gente de Ecuador haciendo, que eventualmente en algún momento volveremos y intentaremos pues transmitir lo que hemos aprendido. Entonces, eso. Muchas No gracias. soy motivador nadie, o sea, ya queda claro, pero Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que, como lo dijiste con las cartas de presentación, más allá de lo que se pueda decir es lo que has hecho, y yo creo que ese es el principal mensaje, ¿no? Todo lo que has trabajado es un mensaje de se puede, es duro, pero quien se propone hacerlo, le gusta, se puede llegar, ¿no? Y tú eres un ejemplo de eso, de que el trabajo duro finalmente trae sus recompensas y que es posible, ¿no? Para los ecuatorianos también. Y avanzar, ¿no? Un aporte a la psicología ecuatoriana, que es lo que queremos también hacer. Y así como has dicho, ¿no? También que los estudiantes aprovechen esos espacios con los profes, también yo quiero sumar el tema de que los profes
Yo sé que es muy duro con toda la carga docente que tenemos, pero es muy importante generar estos proyectos de investigación para que los estudiantes puedan participar. Y lo mismo quienes están en la profesión, en la práctica, muchas veces hacer investigación cuesta tanto porque no tenemos acceso a poblaciones, ¿no? No tenemos acceso a la muestra. David y yo pasamos esa experiencia en nuestro proyecto, pero si los profesionales también se suman a toda esta corriente de hacer investigación y desde los espacios donde están trabajando participan, yo creo que vamos a poder avanzar en este objetivo de hacer producción científica ya desde nuestros contextos también. Listo, muchas gracias de nuevo, David. Yo quiero cerrar como un poquito explicando o dando algunas ideas sobre oportunidades de becas y procesos de admisión. Para quienes ahora mismo se han interesado, les voy a hablar o les voy a compartir desde mi experiencia. Bueno, David está en Cataluña, ¿es verdad? Y yo estudio más bien en la comunidad de Andalucía. Andalucía tiene, sus universidades públicas tienen programas muy interesantes específicamente para latinoamericanos. Es una de las comunidades que está más abierta a recibir estudiantes extranjeros. Y bueno, hay que aprovechar esos espacios también. David decía al inicio, mi punto de partida, o yo empecé todo esto con el máster. Y quienes tengan esa idea ahora de estudiar, de hacer un máster, yo siempre recomiendo las universidades de Andalucía, no porque haya estado ahí solamente, sino porque hay programas de subvención, hay becas que se pueden aprovechar. En este caso, yo les voy a compartir igual luego a los correos toda esta información, les voy a pasar los links de ingreso para que estén pendientes. Yo creo que lo más importante para acceder a estos estudios es estar pendiente de las fechas, ¿no? Hay 3 fases de inscripción o 3 momentos importantes para procesos de admisión en general. Yo voy a hablar de Andalucía, me parece que igual y se repiten en algunas comunidades, varían un poco, pero fechas importantes, enero, por ejemplo, es una primera fase para receptar de becas y de admisión para estudiantes extranjeros, específicamente para estudiantes extranjeros. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ahora se gradúan entre septiembre y octubre, pueden ir preparando documentación para en enero ingresar a todas estas oportunidades, ¿no? De becas y de admisión. Si no, si se gradúan en marzo o abril, por ejemplo, quienes se gradúan en marzo o abril tienen estas otras fechas. En junio suele ser la segunda fase de recepción, tanto para estudiantes españoles y extranjeros. Y por último, en septiembre hay una última oportunidad. No la recomiendo mucho esta tercera fase porque recuerden que nosotros como ecuatorianos necesitamos obtener la visa de estudio para poder estar allá. Y luego los tiempos se hacen muy cortos entre conseguir la admisión o la beca y presentarte presencialmente en el máster. Entonces lo recomendable es estar pendientes en enero y en junio estas fases de aplicación. Requisitos generales para poder ingresar a un máster o a un doctorado, primero es tener un título, ¿no? De grado o de maestría que les permita en este país acceder, si es de grado, que sea un título que permita acceder a máster, y si es de maestría, un título de maestría que permita acceder a doctorado. Eso es lo que se pide básicamente. Y luego otros requisitos que ya son específicos de cada máster, es decir, ustedes están interesados en un máster, ingresan a la página de ese máster y tendrán allí los requisitos específicos para obtener la plaza. Donde pueden ver toda esta información, repito, esto es solo del Distrito Andaluz, de Andalucía, ahí están Granada, Almería, Sevilla, que son igual universidades que están creciendo mucho en investigación, tienen de hecho también maestrías en investigación en psicología y en otros campos. Ingresan aquí al catálogo de másteres y pueden elegir alguno y revisar los diferentes requisitos. Lo mismo tienen acá un catálogo de doctorado que universidades los ofertan y pueden revisar asimismo los criterios de admisión. De manera general,
puse aquí dos ejemplos para que ustedes vean, ya lo ha comentado también David. Em, por ejemplo, para acceder a este máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad de Jaén, lo que cuenta más son las calificaciones del grado, ¿no? Un 80% del criterio de admisión es las calificaciones y otro 20% la experiencia profesional. Pero así, varían en cada máster. Por ejemplo, en este de la Universidad de Granada, que es un máster en Psicología Jurídica, el expediente académico pesa un 40%, luego la experiencia profesional 15%, porque se entiende que están algunos empezando la carrera. Y el currículum, aquí sí va todo lo que mencionaba David, no haber participado en proyectos, sirven los proyectos de servicio comunitario, los de investigación, etcétera, tiene también su peso. Y bueno, saber inglés. Hay algunas maestrías que te exigen el nivel B1 de inglés, otros que te dicen, bueno, por lo menos leer o escribir, pero es importante formarse también en idiomas. Aquí ya para acceder a doctorados, quienes están aquí tienen ya su maestría, pueden también acceder a programas de doctorado, hay becas, procesos de admisión. En Andalucía, como les decía, en las universidades públicas hay una subvención bastante importante. De hecho, yo pago de matrícula anual 76 euros. La primera matrícula me costó 120 euros. Entonces es bastante económico porque, ya digo, la comunidad asume gran parte de los costos del programa. Pero aquí sí, por ejemplo, para ya acceder a un doctorado es necesario tener algunos conocimientos en investigación en psicología. Por eso, si ustedes quieren ir hasta este nivel de formación, es importante tomar cursos relacionados con métodos de investigación, ¿no? Cómo plantear o cómo diseñar un protocolo de investigación, un artículo científico, porque es lo que pesa para que sean admitidos. Y luego sí, conseguir un tutor que ya lo hemos comentado. Estas son las becas específicas para Latinoamérica, universidades que están en convenio con el gobierno andaluz y permiten acceder al pago. Estas becas básicamente te cubren la colegiatura, los costos del programa y muchas otras también cubren la estancia en sí. Repito, voy a pasar acá toda esta información a los correos de quienes se inscribieron para que puedan revisarla con detalle. Eh, Próximos lanzamientos de becas, nuevamente fechas en las que debemos estar atentos, julio, agosto y septiembre, ¿no? Julio, agosto y septiembre, febrero y marzo son fechas importantes para estar pendientes de todos los requisitos que piden, el proceso. Como alguna vez le decía yo a alguien, un estudiante, le decía, bueno, escanea todo lo que tienes y súbelo, no se pierde nada. No se pierde nada, escanear todos los documentos que tengas, títulos, cursos, proyectos, y sube, aplica la beca, que no se pierde nada. Lo máximo que puede pasar es que te digan que no. O en mi caso, yo cuando presenté mi proceso de admisión, la verdad es que yo estaba más segura de que no me iban a admitir a que iba a conseguir una plaza, pero yo dije, bueno, lo subo igual, si pasa, pasa. Y se dio. Entonces, eso es importante, tener estas fechas pendientes y que ustedes puedan aplicar y de pronto se da la oportunidad. Muy bien, con esto cierro. Antes de que se vayan, por favor, déjenme su nombrecito aquí en el chat, pongan su nombre completo para igual contrastar con las fichas de inscripción y poderles enviar un certificado de asistencia. Y recordarles que el próximo evento virtual será en julio. Vamos a tener allí el tema Realidades y desafíos de las prácticas preprofesionales en la formación en psicología. Vamos a hablar de un tema un poco incómodo, como dice un compañero por aquí, un poco incómodo, pero muy necesario. Sobre todo, ¿por qué vamos a tratar sobre las prácticas preprofesionales? Como lo mencionamos en el primer jornada virtual que tuvimos, la nueva ley de salud mental que se va a aplicar en el país para acreditar a los psicólogos para el ejercicio profesional, incluye no solamente la formación académica, sino la práctica.
Entonces, no es suficiente con tener el título de psicología, sino demostrar competencias en cuanto a la práctica preprofesional o haber tenido o completado unas horas de práctica preprofesional. Así que es muy importante generar este debate de qué tanto las prácticas dentro de la formación en psicología nos aportan o no, y cómo va a ser esto según la nueva ley, ¿no? Cuántas horas yo tengo que acreditar y demás. Así que no se pierdan este evento, igual estaremos compartiendo por las redes y tendrán su ficha de inscripción para que puedan unirse. Con esto me despido. Les agradezco mucho de parte de todos quienes conformamos el Observatorio de Avances Académicos en Psicología. Muchas gracias por vuestra participación. Espero que haya sido de su agrado y que haya aportado pues un poco de información y motivación. Muchas gracias de nuevo, David, compañeros que nos han acompañado. Muchas gracias, Nadia. Adiós.